Bueno, queridos patitos, estamos a día 21 de marzo, pero de 1963. En los Estados Unidos se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz debido a la contaminación que producía en la bahía de San Francisco. Es interesante porque hubo un escritor que dijo que no ha pasado un invierno más frío que un verano en San Francisco. Sí, aquello era el concepto. No he pasado un invierno más frío que un verano en San Francisco, lo cual evidentemente puede significar que en esa bahía había unas dificultades climáticas, lo cual eh, aduciendo esta circunstancia de que, bueno, la vertiente de tener que ir a la isla y volver con todo aquello de ámbito del tráfico marítimo y todo aquello, eh, bueno, pues puede ser una excusa, como otra cualquiera, para cerrar esta isla, prisión de Alcatraz, lo cual, evidentemente, la gente debería de conocer que había un puesto militar previamente que tuvo su relevancia, de cierta manera, en la guerra civil estadounidense, a pesar de que el núcleo de las batallas estuvieron en la zona propiamente de la Unión y Confederación, al oeste del Mississippi. ¿Dije oeste? Al este, claro, al este del Mississippi. A pesar de que evidentemente todo el mundo debería conocer que hubo un momento en el que las líneas Mason-Dixon, en el ámbito de lo que comentamos con Emilio Blanedo, referido a la construcción del sur y de la futura confederación, tiene su relevancia a la hora de configurar estados esclavistas y libres, y por tanto necesitaba la esclavitud un espacio cada vez más creciente a la hora de generar ese espacio de capacitación para la sostenibilidad del sistema esclavista, lo cual evidentemente llevaba a que cada estado pudiera generar un equilibrio de poder dentro del Senado, para que cada estado que entraba al norte de la línea Mason-Dixon pudiera seguir manteniendo un equilibrio con los estados al sur, y por tanto cuando se incorporaba estados hacia el sur, estos tenían que ser esclavistas y al norte podían ser libres, lo cual California será el que rompa aquello, porque California entrará como un estado no esclavista, a pesar de que técnicamente estaba al sur de la línea Mason-Dixon. Y por tanto ahí era un asunto que era conflictivo, el pacto que supuestamente se llegó en los años 50 del siglo XIX. Y, ahí San Francisco pues tiene su papel, esta zona con ese ámbito que está en la zona soterrada de lo que actualmente es el Museo de la Prisión Isla Alcatraz, y lo hemos visto en parte, aunque de manera tamizada por Indiana Jones, en lo que es la película La Roca, con Nicolas Cage, Sean Connery y Harris, de los años 90. Resulta interesante porque luego pasó a ser una prisión, cuando la gente pues tenía su problemática con prisiones, ya sea estatales, federales, digamos que tenemos luego la configuración en Leavenworth, pero en aquellas épocas, en los años 20, 30, hasta el año 63, tenemos esa situación en la que Al Capone pasó por Alcatraz. Era la prisión de los más dificultosos, porque en teoría era una prisión imbatible. Lo mismo que podremos ver en la película 1997, la de Pliskin, la película de, bueno, Serpiente, cuando tratan de liberar al presidente de los Estados Unidos en ese rescate en Nueva York. La idea de que una isla rodeada de agua y cortada toda posible comunicación, en el caso de la isla de Alcatraz no existía ningún tipo de comunicación más allá de la marítima, en una zona con un congelamiento del espacio-tiempo del agua, y por tanto teniendo una dificultad clara y objetiva a la hora de cualquier posibilidad, no solamente ya de salir de las propias celdas, sino después el acceso hacia la libertad, atravesando las aguas, teniendo evidentemente solamente una posibilidad de teoría como era el tema de los barcos, y por tanto ahí
estaba la dificultad objetiva. Tenemos una película de Clint Eastwood con Don Siegel acerca de aquellos que finalmente llegaron a hacer el jibiri del truco de magia de la salida de Alcatraz. La película es clara acerca de cómo supuestamente lo hicieron, acerca de ese momento en el que bueno, pues tenían una serie de trabajos dentro de la cárcel y había algunos que podían tener acceso a la carpintería, hacer esos monigotes donde pudieron ejercer ciertas labores para engañar a los trabajadores de la cárcel. Eso enlaza también con Shawshank Redemption, la fórmula en la que el señor Dufresne, el señor Tim Robbins participa de esa formulación de la salida, seguramente influido por las noticias. El señor Stephen King incorporó parte de esta circunstancia, a pesar de que en el caso de Alcatraz la vida era más prosaica y seguramente no tan idílica como pasa con Shawshank Redemption, pero evidentemente ahí tenemos esa evolución de los acontecimientos en donde parece que en un momento dado unos presos demostraron que la prisión no era así de prístina en su seguridad y por tanto se llegó a cerrar. Y es que, como hemos comentado, hay mucha mitología en torno a Alcatraz. Vamos a recrear simplemente un pequeño elemento, y es, por ejemplo, la batalla de Alcatraz, que fue un fallido intento de fuga de la penitenciaría federal de la isla de Alcatraz, que duró entre el 2 y el 4 de mayo de 1946. 2 guardias y 3 reclusos murieron en la batalla, con otros 11 guardias y un preso herido. 2 de los participantes que sobrevivieron fueron posteriormente ejecutados por sus concursos en el fracaso del intento de fuga. Y es que el historial de la prisión, los cuarteles disciplinarios de Estados Unidos de Alcatraz fueron adquiridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 12 de octubre de 1933 y la isla se convirtió en una prisión de la Agencia Federal de Prisiones en agosto de 1934. Recordemos que en los años 30, bueno, pues había una serie de dificultades que derivan de lo que había sido el crack del 29. Y durante esos 29 años que estuvo en uso, por la cárcel pasaron célebres criminales como Al Capone, Robert Franklin Struth, el hombre pájaro de Alcatraz, que sería interpretado en el cine, y Bumpy Johnson, James Whitey Bulger, Alvin Karpis, que pasó más tiempo en Alcatraz que cualquier otro recluso. También se le proporcionó vivienda al personal de la prisión y a sus familias. Durante esos 31 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. Eso sí, no puedes evitar que haya ciertos intentos. 36 presos participarían en 14 intentos. 9 personas lo intentaron 2 veces, 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produciría el citado 2 de mayo de 1946, cuando hubo ese intento fallido de fuga de 6 presos que dio lugar a esa denominada batalla de Alcatraz. Como hemos comentado, en esa película de 1979 se virtualiza esta historia de que el 11 de junio de 1962 Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevarían a cabo con éxito una de las más complicadas fugas jamás concebidas. La parte posterior de las celdas, los reclusos, en el bloque B, donde fueron internados los fugitivos, había un pasillo no vigilado de 0,91 metros de ancho. Los prisioneros cincelaron el hormigón dañado por la humedad de alrededor de un respiradero que conducía al pasillo utilizando herramientas tales como una cuchara de metal soldada con plata de una moneda de 10 centavos y un taladro eléctrico improvisado a partir de una aspiradora robada. El ruido era disimulado con el sonido de un acordeón durante la hora de música. Y el progreso de sus trabajos se ocultaba con falsas paredes de cartón que en la oscuridad de las celdas engañaban a los guardias. El camino de la fuga conducía a través de un motor de ventilación. El ventilador
y el motor habían sido eliminados y sustituidos por una rejilla de acero, dejando un hueco lo suficientemente grande como para que un preso pudiera subir. Robando una cuerda de carburo de silicio del taller de la prisión, los presos habían quitado los remaches de la rejilla y los sustituyeron por otros de imitación hechos de jabón. También robaron varios impermeables para usarlos como balsa en su huida. Dejaron en sus respectivas camas muñecos de papel maché a los que habían pegado cabello real de la peluquería de la prisión para despistar a los guardias y se fugaron. La hipótesis fue que llegaron a la bahía de San Francisco a las 10 p.m., 10 de la noche. La investigación oficial del FBI contó con la ayuda de otro preso, Allen West, que también formaba parte del grupo de los fugitivos, pero finalmente se quedó. Se cree que pudo deberse a que no pudo abrir la rejilla de ventilación de su celda a tiempo, o bien porque le pudo el temor. En cualquier caso, cuando West fue capaz de abrirlo, sus compañeros ya se habían marchado, y con ellos la balsa, por lo que no tuvo más remedio que permanecer en su celda hasta el día siguiente, momento en el que se descubrió la ausencia de los presos. En la cercana isla Ángel se encontraron objetos pertenecientes a los fugados, y el informe oficial sostiene que los fugitivos se ahogaron al intentar llegar a tierra en las aguas frías de la bahía, pero, ojo, cuidado, nunca se encontraron esos cadáveres. Por lo tanto, ahí tenemos ese elemento siempre en la neblura de la situación de lo que pasó o no pasó. Y en la película La Roca, el personaje de Sean Connery, a fin de cuentas, suele ser interpretado como una suerte de James Bond que fue capturado por los estadounidenses. Y que juega a eso después de que en 1983 volvió con Never Say Never Again, y en 1995 aquí una suerte de James Bond capturado, y que el personaje de Nicolas Cage no sabe muy bien cómo salió de la celda y cómo salió de la isla, cosa que evidentemente por eso le llevan, porque no va a contar sus secretos a nadie, quiere llevarlos a cabo él, porque tiene una cuenta pendiente con una persona y con los Estados Unidos. Pero eso hay que ver la película para poder visualizarlo. Evidentemente, como hemos dicho, hubo presos famosos como Robert Stroud, más conocido como el pajarero de Alcatraz, que será trasladado a Alcatraz en 1923 y pasaría los siguientes 17 años en La Roca, 6 de ellos en segregación en el bloque D y uno en el hospital de la cárcel. Y será trasladado en 1959 al Centro Médico para Prisioneros Federales en Springfield, Missouri. Cuando llegó Al Capone a Alcatraz en 1974, los funcionarios de la prisión dejaron claro que no recibiría ningún trato preferencial. Mientras cumplía condena de Atlanta, el gángster aún controlaba la mayoría de sus negocios con la compra de los guardias. En su estancia en Alcatraz fue preso de la tortura psicológica ocasionada por la regla del silencio, en donde nadie hablaría a menos que un oficial lo hiciera primero, dejando el lugar con una atmósfera inhumana y tortuosa. Big Al, el gran Al, generó una increíble atención por parte de los medios, aunque solo permaneció allí durante 4 años y medio, antes de contraer sífilis terciaria y de ser ingresado en el hospital de la cárcel. Machine Gun Kelly llegó el 4 de septiembre de 1974. En Alcatraz, Kelly alardeaba constantemente acerca de varios robos y asesinatos que nunca había cometido. A pesar de todo, el alcaide Johnson le consideraba un preso modelo. Kelly regresaría a la prisión de Leavenworth en 1931. Y así hay varios casos. Resulta interesante porque esto le sucede antes del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y es que, por decisión de su hermano, el fiscal general Robert F. Kennedy, la prisión sería cerrada el día 21 de marzo de 1963 debido al alto coste de su funcionamiento en relación con otras cárceles. Casi $10 por preso y día, a diferencia de los $3 por preso y día en Atlanta. Además, medio siglo de saturación de las aguas saladas habían erosionado gravemente los edificios y la bahía estaba siendo muy contaminada por las aguas residuales
de los aproximadamente 250 reclusos y de las familias del personal de la prisión de la isla. La cárcel de Marion, en Illinois, abrió sus puertas el mismo año y sirvió para reemplazar a Alcatraz. Resulta curioso e interesante porque, evidentemente, hay quien diría que tal vez tuvo que ver el hecho de que la prisión ya no fuera segura por la fuga de los tres interfectos antes mencionados en 1962. Evidentemente no se puede cerrar inmediatamente después porque eso habría dado lugar al status quo del quid pro quo. Y eso el propio Robert Kennedy lo sabía perfectamente por el acuerdo con los misiles de Turquía, referido a la salida de los misiles en la crisis de octubre del año 1962, donde hizo de intermediario con los soviéticos en virtud del acuerdo con su hermano, que podemos ver en la película 13 días, que tiene un conversatorio íntimo en este canal. Por tanto, siguiendo la misma estela de del diferendo en la posteridad, es decir, actuar en diferido hacia el más allá, tirar el patapum para adelante la pelota para tratar de alejar las consecuencias para que no haya vínculo entre A y B, tendríamos esta situación en donde finalmente, de alguna manera, la isla, la penitenciaría, acabaría teniendo una evolución referido al hecho de convertirse en museo, como todo el mundo conoce, y debería de visitar la isla si va a San Francisco como una de las atracciones más importantes. Pero además también tenemos el asunto de la ocupación de nativos estadounidenses. Y es que, a partir del día 20 de noviembre de 1969, un grupo de nativos americanos de diferentes tribus, muchos nativos americanos se trasladaron al área de la bahía de San Francisco bajo la Indian Reorganization Act de 1934, ocuparían la isla y reclamaron un centro de educación, un centro de ecología, un centro espiritual, un museo y una escuela india. Según los ocupantes, el Tratado de Fort Laramie en 1868 entre Estados Unidos y los Sioux devolvía a los nativos americanos todas las tierras retiradas, abandonadas o fuera de uso de los cuales fueron adquiridas. Durante los 18 meses de ocupación, 18 meses de ocupación, varios edificios fueron dañados o destruidos por los incendios, incluidos el patio de recreo, las casas cuarteles de la Guardia Costera o la casa del alcaide. Los orígenes de los incendios son desconocidos. Otros edificios fueron destruidos por el propio gobierno de los Estados Unidos después de que la ocupación finalizara. Los grafitis del periodo de ocupación de los nativos americanos todavía son visibles en muchos lugares de la isla. Durante la ocupación, la terminación de la política india diseñada para poner fin al reconocimiento federal de las tribus sería revocada por el presidente Richard Milhouse Nixon y se estableció la nueva política de la autodeterminación, en parte como resultado de la publicidad y conciencia creada por los ocupantes. La ocupación terminará el 11 de junio de 1971. Y evidentemente debemos de tener en cuenta que todo esto viene de esta isla simplemente llamada Alcatraz o La Roca, que es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, y en ella se encuentra el faro de Alcatraz, y antiguamente sirvió como fortificación militar, prisión militar y posteriormente prisión federal hasta 1963, como hemos comentado. Se convertirá en Parque Nacional en 1972 y recibió las designaciones de Hito Histórico Nacional en 1976 y 1986. Y hoy en día, la isla es un sitio histórico administrado por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Parque Nacional Golden State y está abierto para visitas. Los turistas pueden llegar a la isla por ferry desde el muelle 33 cerca de Fisherman's Wharf en San Francisco. Por tanto, ahí tenemos este pasado. Este pasado, la ocupación seguramente desconocida, que tiene mucho que ver con la trama de La Roca, para con el personaje de Ed Harris. Porque, en buena medida, la historia de los Estados Unidos, que es oculta para buena parte del mundo, porque no nos podemos ocupar de la historia
pormenorizada de lo que es la realidad del mundo mundial, pues evidentemente ayuda a que cuando se quieren tejer algunas historias, bueno, pues cogen estas partes para establecer lo que acabó siendo una película brillante, como es esa película de 1995 con Ed Harris, con el señor Nicolas Cage, contenido, y Sean Connery, con, evidentemente, la pluma de Aaron Sorkin, impresionantemente imprescindible, desde aquellos hombres buenos, como película que está comentada, algunos hombres buenos, está comentada en el canal, y también luego posteriormente tendremos aquella película de American President, es decir, el presidente James Wade de 1996, y por supuesto después de esta película de Robert Reiner tenemos lo que es el ala oeste de la Casa Blanca, el gran peso de lo que Aaron Sorkin, que revisó el guión de esta película de La Roca, pues está ahí. Y como digo, la película con Clint Eastwood es aparentemente el epítome de la visión de lo que esos tres personajes hicieron. Luego ha habido un montón de documentales que han transmitido la idea de la fuga, que fue tan clave. Si bien es cierto que seguramente con toda esa situación de la propia insularidad, de el clima y todo esto, pues seguramente contribuyó a, bueno, pues favorecer que esa fuga se pudiera hacer, aun con toda la dificultad logística que hemos mencionado, y que cuando ya parece como que no es posible seguir adelante, pues trata de poner unos sustitutos en la zona más interior, ya sea temas de Atlanta, Illinois, y tratar de reconvertir el espacio que, como se ha comentado ciertamente, en un determinado número de años pasó sin pena ni gloria, como espacio cerrado, como hay muchos. Hay una serie de ingeniería abandonada que habla de estos lugares en desuso, y este caso, estando tan cerca de una ciudad tan poblada como San Francisco, fue objeto de una vandalización durante 18 meses, y posteriormente se volvió a dar una cierta vida, que es la que conocemos actualmente y por la que tal vez ha pasado a la posteridad, ligada con esos hitos del pasado, como prisión federal, con todos esos ilustres miembros de la compañía penitenciaria, y todo el uso militar previo que fue sedimentando el hecho mitológico de la propia estancia de la isla de Alcatraz. Y por tanto, ahí está el legado, está la historia y este cierre en 1963, en un día como hoy, por Robert F. Kennedy. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, vete bien.